Buenos días, en el día de hoy presentaremos el contraste de correlación de Spearman presentado por Alejandro Valencia. El coeficiente de correlación de Spearman es una prueba estadística no paramétrica que busca determinar si dos variables de la misma muestra tienen relación. A su vez, por ser una prueba no paramétrica, se utiliza para variables ordinales cualitativas o variables cuantitativas que no se comportan de forma normal y con muestras menores o iguales a 30 observaciones. También cabe aclarar que si una de las dos cumple esto, ya se puede utilizar el contraste de correlación de Spearman. Para realizar el contraste de Spearman se deben seleccionar dos variables ordinales tomadas de la misma muestra que permitan realizar el análisis. También ordenar los datos de mayor a menor en cada variable, se le asigna el rango a cada una de estas, siendo esta la posición que ocupa el dato al ordenarlos. A su vez, si se presenta empate, deben asignarse como rango la media de las posiciones que les corresponde. Se toma el cuadrado de la diferencia de los rangos de las dos variables para cada sujeto de la muestra y se reemplazan estos datos en la fórmula del coeficiente de correlación de Spearman. Teniendo en cuenta lo mencionado, al momento de trabajar con el contraste de correlación de Spearman, nos encontramos con dos fórmulas, una para datos sin empates y otra para datos con empates. Al momento de trabajar con datos sin empates, la fórmula será 1 menos 6 veces la sumatoria de la diferencia de los rangos al cuadrado sobre n cubo menos n, donde n va a ser el tamaño de la muestra. Ahora, si se trabaja con datos con empates, la fórmula será la sumatoria de x cuadrado más la sumatoria de y cuadrado menos la sumatoria de la diferencia de los rangos al cuadrado, todo eso sobre 2 por raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado por la sumatoria de y al cuadrado. Para hallar la sumatoria de x al cuadrado, tenemos que la sumatoria de x al cuadrado es igual a n cubo menos n sobre 12 menos la sumatoria de t sub x. Y la sumatoria de y al cuadrado va a ser igual a n cubo menos n sobre 12 menos la sumatoria de t sub y. Y para hallar la sumatoria de t va a ser igual a t cubo menos t sobre 12, donde t es la cantidad de veces que se repite cada término. Interpretación del resultado. En esta parte se observa la interpretación del resultado para la muestra y la interpretación del resultado para la población. En la interpretación del resultado para la muestra, el resultado del estadístico se encuentra en el intervalo menos 1,1. Si se encuentra en 0, no existe correlación entre las variables y si se acerca más a los extremos del intervalo, la relación es cada vez mayor. El signo del estadístico indica si la relación es directa, si es positivo, o es inversa, si es negativo. Ahora, en la interpretación del resultado para la población, para determinar si en la población las variables tienen o no relación, se compara el valor obtenido con el valor correspondiente en la tabla al nivel de significancia elegido. Si el valor observado es mayor al valor de la tabla, se rechaza la hipótesis nula, donde la hipótesis nula será no existe relación entre las variables y la hipótesis alternativa será las variables están relacionadas. Ahora, al momento de hablar de los contrastes de correlación de Spearman, nos encontramos que cuando la correlación es perfecta significa que R es igual a 1. Cuando la correlación es muy alta significa que R es menor que 1 pero mayor que 0,8. Cuando la correlación es alta significa que R es menor que 0,8 pero mayor que 0,6. Cuando la correlación es moderada, R es menor que 0,6 pero mayor que 0,4. Cuando la correlación es baja, R es menor que 0,4, pero mayor que 0,2. Cuando la correlación es muy baja, significa que R es menor que 0,2, pero mayor que 0. Y cuando la correlación es nula, significa que R es igual a 0. Para poder realizar el contraste de correlación de Spearman en RStudio, tenemos que introducir las variables como primera instancia. Segundo, usar la función con especificando como método Spearman. 3. Comparar el valor obtenido con el valor teórico según la cantidad de datos observados. Y 4. Determinar si se rechaza o no la hipótesis nula. En esta parte se podrán observar los valores críticos del coeficiente de correlación de rangos de Spearman. Ahora miraremos en RStudio el contraste de correlación de Spearman. Hay que recordar que el contraste de correlación de Spearman contiene dos fórmulas, una
para cuando los datos no presentan empates y otra para cuando los datos sí presentan empates. Primero que todo vamos a mirar para cuando los datos no presentan empate. Entonces, para esto tenemos que un profesor busca analizar la incidencia del uso de RStudio en la clase de estadística y probabilidad. Para esto se realiza una prueba a 15 personas y la contrasta con la cantidad de horas que cada uno utilizó el software. En la hipótesis nula se tiene que no existe relación entre el uso de RStudio y el incremento de los puntajes obtenidos, y para la hipótesis alternativa se tiene que el uso de RStudio está relacionado directa o inversamente con el incremento de los puntajes obtenidos. Ahora vamos a poner a correr el programa. Primero colocamos las horas de uso, después el incremento de puntajes. Ahora, para el proceso manual se pueden ordenar los datos asignando el rango a cada uno utilizando la función rank. Colocamos rangos horas igual c, abre paréntesis, rank, abre paréntesis, horas de uso y cierra paréntesis. Volvemos a colocar rangos horas y va apareciendo, colocamos rangos int puntajes igual, colocamos rangos int puntajes igual c, abre paréntesis, rank, abre paréntesis, int puntajes, cierra paréntesis. Corremos el programa. Ahora, para la diferencia entre los rangos de cada dato observado se colocará diferencia de rangos igual c, abre paréntesis, rangos horas, menos rangos int puntajes, y se corre el programa. Se toma el cuadrado de las diferencias. Cuadrado de diferencias igual c, abre paréntesis, diferencia de rangos al cuadrado. Ahora para ordenar los datos los vamos a ordenar en una tabla. Para eso colocamos tabla igual data.frame, abre paréntesis, horas de uso, coma, int puntajes igual int puntajes, coma, rangos horas, coma, rangos int puntajes, coma, diferencia de rangos, coma, cuadrados diferencia, cierra paréntesis, y corremos el programa. Y podremos ver acá en la parte inferior la tabla que ya queríamos crear. Ahora, para sumar los términos de las columnas, ahora tenemos que sumar los términos de las columnas para obtener los datos de la fórmula. Corremos el programa, suma de columnas igual col sums, abre paréntesis, tabla 1, 2.6. Suma de columnas otra vez y nos aparecerá en la parte inferior. Teniendo el valor de la suma de los cuadrados de la diferencia, utilizamos la fórmula para la correlación de Spearman, ya que la cual la llamaremos RS. Corremos el programa y en la tabla y en RStudio se tendrá que RS va a ser igual a 0.692857. Ahora pues se prueba con la herramienta RStudio con la función de core especificando como método Spearman, que es esta que aparece acá. Corremos el programa. Se tiene que RST va a ser igual a 0.6928571, que es el valor que nos había dado anteriormente. Ahora, al obtener el mismo valor para la muestra, las variables tienen una correlación alta. Comparamos el valor observado con el valor de la tabla con nivel de confianza del 95% y n igual a 15. El valor de la tabla es 0.521 menor al observado y por eso entonces se rechaza la hipótesis nula. Para la población, las variables están relacionadas directamente, es decir, la cantidad de horas de uso de RStudio en la clase de estadística y probabilidad está relacionada con el incremento de los puntajes obtenidos. Para esto, creamos el ggplot, la gráfica, y corremos con este código que tenemos acá el programa. De esta manera obtenemos, como ven en el costado derecho, la correlación entre horas de uso de RStudio y puntajes. Ahora, para datos con empates, se tomó una muestra de 10 personas con problemas para dormir. Se analiza la cantidad del sueño en una escala del 1 al 10 según el tipo de tratamiento que se les suministró. Estos se ordenan según la cantidad del fármaco que contienen. Se quiere saber si la cantidad de fármaco utilizado incide en la calidad del sueño del paciente.
Para la hipótesis nula, la cantidad del fármaco no tiene relación con la calidad del sueño. Para la hipótesis alternativa, la cantidad del fármaco se relaciona con la calidad del sueño de los pacientes. Hay que aclarar que se va a realizar el mismo procedimiento que se realizó en la prueba anterior. Entonces, corremos el programa, fármaco, calidad, se asigna el rango a cada paciente, rango farm, rango cal, se toman las diferencias de los rangos y los cuadrados de estas diferencias de rangos, cuadrados de las diferencias, se vuelve a crear la tabla, ahí obtenemos la tabla, como la pueden ver, se crea la suma igual consum de la tabla, y aparece la suma, ¿sí? Fármaco, calidad, rango farm, rango cal y los cuadrados de las diferencias. Para los datos con empates debemos encontrar otra fórmula, que es la fórmula la que ya se había mencionado anteriormente. Para la sumatoria de los t debemos tomar t para la cantidad de veces que cada término se repite. St fármaco igual c y se hace la fórmula, St calidad igual c, se hace la fórmula y corremos el programa. Reemplazamos en la fórmula de correlación de Spearman RSS igual c, colocamos la fórmula que aparece ahí, aparece RS, el valor de RSS que es 0.6956415. Ahora utilizamos la herramienta de correlación de RStudio. Corremos el programa donde RS va a ser el mismo número que RSS. Los dos resultados son iguales, 0.695641, así que en la muestra la cantidad de fármaco que presenta una correlación alta y directa con la calidad de sueño de los pacientes. Ahora debemos compararlos con la tabla para n igual 10 y así determinar si se rechaza o no la hipótesis nula en la población. El valor que representa en la tabla es 0.648. Este es menor al valor observado, por tanto la hipótesis nula se rechaza. La cantidad del fármaco utilizado por un paciente con trastorno del sueño se relaciona directamente con su calidad del sueño y obtenemos la gráfica siguiente. La que ahora aparece al costado derecho, que significa que es la correlación entre cantidad de fármacos y la calidad de sueño. Escala de fármaco a la calidad de sueño.